Bueno, hola, buenas tardes. Estamos aquí con el doctor Acuña, que es abogado por la Universidad de Belgrano en Argentina, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo y maestro en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho con mención honorífica. Mm. Y bueno, hoy estamos aquí para platicar un poquito sobre la propuesta que menciona AMLO de la desaparición de las OCAs. Como primera pregunta, me gustaría saber qué son y cuál es la naturaleza de un órgano constitucional autónomo. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, los órganos constitucionales autónomos son expresión de una nueva concepción de la división de poderes y que consiste esencialmente en restar poder a órganos que eventualmente en algún momento llegaron a acumularlo en demasía. Particularmente los órganos constitucionales autónomos surgen normalmente de competencias que se le quitan a lo que antes era al poder ejecutivo o a la administración pública federal, con la intención en algunas ocasiones de preservar ciertas decisiones y extraerlas tal vez de la arbitrariedad de la política, ¿no es cierto? O de la coyuntura política, ¿no? Y preservar ciertas decisiones para que sean tomadas ahora por estos órganos que tienen una naturaleza más técnica, si se quiere, y que responden a otro tipo de incentivos, no a incentivos políticos, ¿verdad? Ok. ¿Y cuáles son los organismos constitucionales autónomos que se pretenden desaparecer qué es lo que está tratando de modificar? ¿Desaparecerlos totalmente? ¿Transferir algunas facultades? Sí. ¿De qué se trata esta Bueno, a reforma? ver, una de las 20 iniciativas de reforma que presentó el Poder Ejecutivo Federal de reforma constitucional tiene que ver con, y así se llama la iniciativa de reforma, ¿no? Es para la simplificación orgánica, ¿no? Una expresión así. Daría la impresión de que lo que el Poder Ejecutivo se propone a simple vista es, bueno, simplificar la estructura del Estado. Claro, aquí el problema es que esto se quiere hacer, si bien hay otro proyecto de iniciativa de reformas para simplificar la administración pública, pero en el caso de esta propuesta en específico, esta simplificación orgánica se quiere hacer eliminando órganos constitucionales autónomos. ¿Cuáles son? Bueno, en esencia estamos hablando del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del INAI, de la COFESE, de la Comisión de la CRE, también hablamos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de algún otro, ¿no? que ahora no recuerdo. Um, a ver, en principio yo lo que diría es, hay que recordar de dónde vienen los órganos constitucionales autónomos. Muchos de ellos eh, se originan en reclamos de la sociedad civil, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para mejorar la garantía de derechos, por ejemplo. Tal vez de los órganos que acabo de mencionar, el caso de esto sea el INAI, ¿no es cierto? Que es un órgano que surge para transparentar esencialmente la información en poder del Estado y proteger derechos como el derecho a la información, ¿no? Bueno, ese tipo de órganos autónomos surgen de reclamos constantes de la sociedad civil y además tienen como finalidad no solamente proteger derechos, que esto es central, sino también materializar la obligación de rendición de cuentas del gobierno, ¿no? Creo que la posibilidad para cualquier persona, aún de manera anónima, de exigir que el Estado le brinde información, por ejemplo, sobre el uso de recursos públicos, es algo esencial en un sistema democrático. Bueno, dicho esto, habría que preguntarse por qué se plantea una reforma que quiere devolver estas funciones al ámbito de la administración pública. Yo en principio tendería a mirar una reforma así con mucha desconfianza. En principio lo que se pretendería, creo yo, es volver a concentrar esta actividad para concentrar poder y controlar la información. Y esto, bueno, creo que debilita los niveles de protección y de garantía, en este caso de los derechos a la información. ¿Y qué otra consecuencia podría tener, ya hablando más en nivel social como comunidad? Bueno, fíjate, a ver, eh, recién mencionaba yo el caso del INAI como el caso de un OCA tendiente a la protección de derechos y a la transparencia del sistema democrático en general, ¿no?
Pero también tenemos otros órganos involucrados en esta reforma que tienden a, por ejemplo, generar reglas para la libre competencia, ¿no? O órganos de naturaleza autónomos, pero de naturaleza regulatoria, que tienen en su poder la generación de reglas y el control del comportamiento de actores económicos relevantes que tienen que ver, por ejemplo, con el área de las telecomunicaciones. Bueno, esas cuestiones, por ejemplo, pensando en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que hoy hace el IFT, antes lo hacía la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, ¿no? Bueno, y habría que recordar todos los problemas que existían antes, cuando estas funciones estaban en cabeza de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a propósito de quejas de empresas, ¿no? Y del otorgamiento de concesiones que se hacían con mucha libertad, ¿no? Esto es lo que está documentado. Y me parece que en ese sentido institutos como este u órganos como este tienden a generar mejoras en las reglas de competencia, en las prestaciones de servicios a los consumidores, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, son muchos los beneficios que se pueden generar al respecto. Solo un dato, fíjate, yo no soy experto en esto, pero en todo caso sí puedo remitir a lo que algunos expertos han dicho. El día de ayer falleció Carlos Ursúa, como es sabido. Bueno, él, en su trabajo académico, generó muy importantes estudios tendientes a demostrar la relación que existe entre la inexistencia de reglas de competencia económica y cómo esta inexistencia de reglas perjudica a las clases más necesitadas. Bueno, entonces habría que pensar que el impacto de la desaparición de órganos que tienen como finalidad, por ejemplo, regular las normas de competencia o regular la competencia económica, puede tener un impacto que tal vez ahora no estemos viendo, pero si echamos un poco de mano de los estudios serios al respecto, veremos que esto puede generar efectos no deseados. Por otro lado, la desaparición de algunos órganos, como el IFT al que me refería recién, genera problemas de cara a compromisos internacionales ya asumidos. De hecho, algunos de estos órganos en realidad, en su momento, estos órganos se generaron porque venían impuestos en las condiciones que exigían ciertos tratados, como por ejemplo el TMEC. Entonces, el IFT, perdón, en el capítulo 18 determina la exigencia de un órgano de esta naturaleza, eh, y en consecuencia, bueno, la desaparición del IFT generaría inconvenientes de frente a las obligaciones contraídas en el TMEC. Por otro lado, también habría que considerar, porque se podría decir, bueno, no se trata de desaparecer el IFT, sino de transformar sus funciones y ubicarlo en el ámbito de la administración pública. Bueno, yo también sobre esto diría que habría que tener cuidado porque habría que ver si la nueva configuración que se le va a dar a este organismo respeta los criterios que se deben seguir de acuerdo a estos compromisos internacionales. Entonces creo que son temas que hay que observar con mucho detalle y estudiar con mucha profundidad. En consecuencia, lo que quiero decir es que la eliminación de estos órganos, en principio yo creo que debe generar preocupación. En el caso de algunos, una preocupación muy clara, porque implican claramente retrocesos en materia de protección de derechos. En el caso de otros, hay que poner, bueno, el ojo muy atento porque habría que ver si la nueva configuración nos permite seguir cumpliendo con compromisos internacionales. Y en el caso de otros, bueno, habría que medir, tal vez a más largo plazo, qué impacto van a tener en la desigualdad en nuestro país, que es un tema que siempre es de agenda permanente y de preocupación constante, ¿no? Ujú. Y justamente en esta parte de la autonomía de los órganos y su importancia, pues hemos visto que, de hecho, este pasado domingo hubo una marcha por la democracia. Cree que el quitar la autonomía, a pesar de que podría ser transferir las otras facultades que cada órgano tenga hacia otro órgano, esta parte de quitar la autonomía podría afectar en la democracia directamente. Bueno, en cierta medida sí, en cuanto que, digamos, lo dije al principio, el recuperar o el pretender recuperar por parte de un poder del Estado facultades que habían sido entregadas a otros órganos con muy buenas razones o por muy buenas razones, implica, sin ideologías de por medio, verificar un proceso de
concentración de poder. Creo que cualquier proceso de concentración de poder en un sistema democrático debe llamar la atención y debe preocupar. Y entonces yo creo que lo que hay que hacer ahora es, con buenos argumentos, tratar de explicar por qué, en todo caso, algunas de estas medidas no son adecuadas desde el punto de vista democrático. Ok, bueno, perfecto. Muchísimas gracias Nada, con por mucho gusto. regalarnos de su tiempo hoy. Y pues bueno, eso fue todo por ahorita. Vamos a estar al pendiente de saber qué pasa con este paquete de reformas constitucionales que propone nuestro presidente. Ujú. Y pues ya veremos cuál es el siguiente paso. Claro que sí. Muchas Muchísimas gracias. gracias.